Estamos llegando ya al final de una práctica que ha sido para muchos de nosotros relevante, un curso de milagros. Y en estas últimas lecciones es importante notar cuánto es lo que hemos aprendido, pero también cuáles son los compromisos que seguimos haciendo sobre el aprendizaje, pero también sobre la enseñanza. Para un curso de milagros, enseñar tiene mucho con aprender en un proceso que se da de manera simultánea. Hoy quisiera hacer algunas reflexiones acerca de la lección número 356, que es una de las que nos marca como punto crucial entre una diferencia muy básica, la enfermedad y la curación. Debido a que a veces hay muchas confusiones al respecto, es importante siempre tomarnos un momento más de reflexión entre estas dos visiones antagónicas. Por un lado, vemos que la enfermedad en este ejercicio no es sino otro nombre para el pecado, como si estuviéramos sustituyendo la palabra enfermedad por pecado. O quizá al revés. ¿Qué otro nombre le damos al pecado? Enfermedad. Y de esa forma análoga es como vemos también la siguiente frase: la curación no es sino otro nombre para Dios. ¿A qué llamamos curar? A Dios. Dios es la curación, el pecado es la enfermedad. ¿Qué es pecado en un curso de milagros? No es la consecuencia de haberte portado mal, haber pensado contra los demás de una manera ofensiva, sino en el curso de milagros, pecado sigue representando un pensamiento que parece agredir y que creemos que es realidad. Un pensamiento que niega el amor y que nos obligamos a no verlo simplemente como una equivocación. Los errores que parecen imperdonables son aquellas partes donde nuestra mente parece ofrecer una visión pecadora. Parece que somos pecadores por eso. Saludos a los que se van conectando. Tengo a Almita Negroni, Agus también, Ediciones de la Nueva Era. Saludos, Gracie Trader, también gracias por estar aquí. Es interesante constantemente estarnos preguntando, así que te quiero preguntar a ti, querido amigo milagronauta que estás conectado en este momento, ¿qué significa para ti el pecado desde esta visión? El milagro es, por lo tanto, una invocación que se le hace a Él, es decir, a Dios. Ahora tenemos la visión de el milagro como el cambio entre la enfermedad y la curación. Por un lado, la enfermedad sigue representando un extremo donde nos obligamos a no perdonar. Y por el otro lado, Dios sigue representando la meta en la que el perdón ha sido concluido. El milagro es una invocación a la curación. No es una invocación al pasado, no es una invocación al análisis, sino más bien una invocación a la curación. Y después es interesante lo que nos plantea como una oración para invocar al Espíritu Santo o invocar a Dios. Y dice: Padre, prometiste que nunca dejarías de contestar cualquier invocación que tu Hijo pudiera hacerte. Si esto lo tomamos como verdad, nos daríamos entonces la oportunidad de reconocer que hay una promesa que no dejaría de cumplirse y que cada vez que llamemos a Dios recibiríamos entonces una respuesta. El problema es que muchos de nosotros no hemos aceptado esto. No hemos creído que Dios nos va a contestar, porque no nos vemos como el Hijo de Dios, sino tal vez como lo que Dios no quiere,
lo negativo, lo que Dios ha expulsado del paraíso. Nos vemos como un Adán excluido del paraíso que le corresponde. Cuando vemos eso, tenemos que hacer un acto de conciencia. ¿Soy Adán expulsado del paraíso o soy el Hijo de Dios al cual las invocaciones que se le hacen al Padre son siempre contestadas? Más adelante dice, no importa dónde esté, cuál parezca ser el problema del Hijo de Dios o en qué cree haberse convertido. El Hijo sigue siendo parte de Dios y tú le responderás. Así que esta es una llamada a la respuesta, a saber que va a haber una respuesta. No simplemente que vamos a tener una indicación al respecto de que en algún momento se nos va a contestar. Me gustaría saber, querido amigo que estás viendo este live en Instagram, ¿alguna vez sientes que Dios no te contesta? ¿Cuáles son aquellos puntos que han sido para ti importantes donde has invocado a Dios y has sentido que no te contesta? En ese sentido, ¿te has visto a ti mismo como el hijo amado de Dios o como ese Adán excluido del paraíso, por lo cual no se le tiene que contestar debido a que está castigado por haberse comportado mal? Es muy importante. Antes de continuar, les quiero avisar, queridos amigos, que estaré el día de mañana, sábado 23 de diciembre, en punto de las 8 de la mañana, con un pequeño análisis y reseña para el libro Una introducción básica a un curso de milagros. Es un libro que escribió Kenneth Wapnick y el día de mañana en mi canal de YouTube, a las 8 de la mañana, le voy a hacer una pequeña reseña y también un análisis. Así que si estás interesado, te puedes suscribir a mi canal y a partir de las 8 de la mañana estaré encantado de poder compartir contigo esta introducción al curso de milagros escrita por Kenneth. Voy a hacer comentarios sobre lo que pienso al respecto, así que te espero el día de mañana en mi canal de YouTube. Saludos a los que se conectan, ya está por aquí Laura también, Brígida, Miau Miau, gracias por estar aquí acompañándonos. Estamos haciendo algunos comentarios acerca de la lección número 356 de un curso de milagros. El milagro es un reflejo de tu amor. Por lo tanto, es la contestación que él recibe. El milagro se ve entonces en esta parte como una respuesta que el Hijo de Dios hace o tiene por parte del Padre. Es una respuesta que recibe de Dios. ¿Qué es un milagro sino la respuesta de Dios ante cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier situación que pueda parecer ajena a su comprensión? El milagro refleja precisamente esa petición que se le ha hecho a Dios. Tu nombre reemplaza todo pensamiento de pecado, y aquel que es inocente jamás puede sufrir dolor alguno. Aquí sigue habiendo una llamada a la inocencia del Hijo. No está expulsado, no hizo nada malo, sigue siendo inocente. Y eso es lo que tú puedes ver en tu día a día. Eres inocente, no has hecho nada malo. Mereces la respuesta de Dios porque no has hecho nada que lo pueda poner a Dios en un estado de alteración o de conflicto. Dios no se enoja. Es imposible que Dios se enoje contigo. Es imposible que Dios pueda tener algún conflicto contigo. Nosotros parece que lo tenemos con Él porque hemos pensado equivocadamente que nos expulsó del paraíso. El nombre de Dios es la respuesta que se le da a su Hijo, porque al invocar tu nombre, Padre, Él invoca el suyo propio. Esta lección 356.
nos habla de la enfermedad, pero no física, sino la enfermedad de no perdonar. No perdonar, evitar el perdón, es una enfermedad. La sanación llega en el momento que perdonamos, en el momento que el milagro invoca al Padre una vez más. ¿Tú qué piensas, querido amigo, que estás viendo esta transmisión en Instagram en este momento? ¿Alguna vez habías pensado que la enfermedad que el curso de milagros habla no tiene nada que ver con lo físico, sino con lo mental? ¿Habías descubierto que mantener resentimientos nos mantiene enfermos? Enfermos en nuestra manera de pensar y en la manera de vivir la paz. Déjamelo saber aquí en los comentarios. Saludos a Karina, que ya también se conectó, Karina Durán. Muchísimas gracias por estar aquí. Y si esto es de esta manera en la que pensamos que hay toda una gama de enfermedades físicas, es porque tal vez no hemos podido atender la principal que el curso de milagros nos invita a pensar: la enfermedad de la culpabilidad, la enfermedad de creernos lejos de nuestro Padre, la enfermedad de separarnos del amor. La curación es Dios. ¿De qué otro nombre se le conoce a Dios dentro del curso de milagros, además de verdad, conocimiento, cielo, amor? También se le conoce como curación. El nombre de Dios es curación. El nombre del pecado es enfermedad. Y el milagro es la invocación que se le hace al amor. Invita al amor a tu vida y entonces estás participando en el milagro. Es algo más simple de lo que parece. Hemos creído que el curso de milagros es muy complicado y que en estas últimas lecciones las cosas se disparan en complejidad. Pero no es así, querido amigo. Créeme, no es tan difícil como parece. Un curso de milagros se destaca por su simpleza. Y las 1000 páginas que puedas ver en su libro no significa 1000 complejidades. Significa únicamente 1000 maneras de explicarte algo muy simple. Tu negación del amor es lo que te mantiene preso en esa situación complicada de tu vida. La negación del amor. Y estamos en una época navideña en la que vas a tener la oportunidad de poder compartir no solamente el amor que tienes, sino también la paz, la dicha y sobre todo la verdadera identidad del Hijo de Dios. No eres el cuerpo que miras. Las apariencias engañan, pero la realidad sigue siendo la misma. Dios es la realidad, también es otro nombre que se le ofrece dentro del curso de milagros. Y por eso es que en esta época de Navidad va a ser muy importante que estas últimas lecciones las lleves a la práctica, no simplemente que las leas como si fueran frases hechas que te pueden dar cierta inspiración, sino que son aplicaciones concretas y específicas sobre lo que necesitas responder cada vez que percibas que hay conflicto o dolor. Con esto concluimos estas pequeñas reflexiones y me encantaría saber cuáles son tus ideas al respecto. ¿Qué es lo que tú harás en estos días para practicar un curso de milagros? Te podría poner esta pregunta. ¿Qué harás en estos días para practicar un curso de milagros? ¿Qué vas a hacer? ¿Simplemente lo vas a leer? ¿Vas a escuchar lo que te dicen otros facilitadores? ¿Qué vas a hacer? Almita Negroni dice: he notado que a veces el concepto del milagro es una invocación, no una meditación o psicoanálisis, para entonces lograr un milagro. Y estoy de acuerdo contigo, Almita. El concepto del milagro es una llamada. Se le llama a la realidad. Se le invoca. Tal vez hasta puedo decir que se le convoca.
para que participe con nosotros en todo lo que estamos percibiendo. No es en sí una meditación, porque el milagro representa una acción. La meditación es reflexiva. A veces se ha pensado, sobre todo en nuestra época actual, que la meditación es silencio y que la mente esté completamente en blanco. Pero el milagro no es un aspecto blanco, carente de, sino que el milagro representa la plenitud, abundancia de amor. Si tú en este momento vives en amor, ¿qué harías? Y probablemente no te quedarías cruzado de brazos, sino que ayudarías a los demás, darías un servicio, te permitirías sonreír, abrazar a otros. Si en este momento tuvieras la carencia del amor cubierta, ¿qué harías? Eso es un milagro. Y en esta época de Navidad, tal vez tenemos muchas oportunidades para invocar al milagro que nos permitirá extender la paz. Tampoco es un psicoanálisis. Efectivamente, el milagro no es buscar en tu pasado y tratar de encontrar lo que sucedió, porque eso significaría mantener a la enfermedad como realidad. Y parece que estoy poniendo al pasado y a la enfermedad como si fueran similares. Pero tenemos que reflexionar por nuestra cuenta. Si no fueran similares, entonces querría decir que la enfermedad es un aspecto diferenciado que me permite mantener mi pasado y por otro lado mantener a la enfermedad como cosas independientes. Si la curación es Dios, entonces el pasado ¿dónde queda? Si yo lo tuviera que acomodar, ya no sería una tercera opción. El pasado lo tengo que colocar dentro de lo que es la enfermedad o el pasado en Dios. Pero si el pasado lo ponemos como parte de la enfermedad, porque en ella estoy viendo que el pecado representa siempre una invocación al pasado, entonces será mucho más sencillo considerar que el curso de milagros no utilizaría el psicoanálisis en ningún momento para un milagro. El milagro tiene su propio contenido y no requiere al pasado ni al psicoanálisis como una visión o una herramienta de sanación. Al menos en este ejercicio estamos notando algo muy importante. No se nos pide los viajes al pasado para poder sanar. ¿Qué es exactamente lo que se nos pide? Se nos pide convocar el nombre de Dios, llamarle. Dios prometió contestar cualquier invocación. Y a Dios lo convocas en este presente o lo invocas en este presente. En este momento lo invocas. Y en este momento llega el milagro. No necesitamos psicoanálisis ni tampoco el estudio de la mente subconsciente. Solo necesitamos llamarle. Así que podríamos perdernos en análisis del pasado por muchos años, pero nunca estamos llamando a Dios. Jamás. Nunca lo invocamos, entonces nunca sanamos. Dios es la sanación, no el psicoanálisis. Al menos en el curso de milagros, la sanación de la que hablamos es la contraparte de lo que representa el pecado. La curación no es sino otro nombre para Dios. Entonces, el milagro refleja el amor de Dios, refleja la contestación que el Hijo recibe. En esa contestación el Hijo es inocente, por lo tanto ya no necesita un viaje al pasado. Es una invitación al presente esta lección, a sanar con Dios en el presente, pero nunca hay una necesidad de psicoanalizar a tu mente. Dice también por aquí
Almita, todavía hay un arraigo fuerte a los rituales y por ahí se desvirtúa todo. Y seguramente los rituales seguirán siendo de mucho uso para tantas personas que consideran que el poder está en el ritual, no en la mente. Los rituales para el curso de milagros son elementos externos que, si bien pueden aportar algo al principio, sobre todo para colocar nuestra fe en un aspecto del mundo que pudiera representar la repetición de palabras, la repetición de acciones, tarde o temprano nos damos cuenta que no dependemos totalmente de ello para poder ser libres. Los rituales se pueden convertir en cárceles para los que buscan la libertad. El ritual de la curación representaría un absurdo, porque la curación es la libertad de todo ritual. Dios no tiene rituales. Si la curación es Dios, ¿cuál es el ritual de Dios? ¿Te imaginas a Dios teniendo un ritual por la mañana? Se dedica a ver las noticias del mundo. Por la tarde se dedica a hacer una contabilidad de milagros y por la noche se dedica a preparar la agenda para el día siguiente. Ese ritual lo podemos tener tú y yo, pero no la curación. La curación carece de rituales. La curación es la libertad de rituales, pero la enfermedad sí es un ritual. Estamos acostumbrados a enojarnos por las mismas cosas en el mismo momento. Es más, estoy seguro que si hicieras una lista de tus rituales para enojarte, te darías cuenta que todos los días te enojas a la misma hora. Ni siquiera hay variedad, porque el ritual implica el mantenernos de la misma manera el mayor tiempo posible. Aunque no seamos capaces de detectar la hora exacta, si empezamos a hacer un diario de rituales, vamos a darnos cuenta que estamos haciendo lo mismo constantemente y que cuando salimos de esos rituales sentimos que perdemos algo. Le hemos dado más fe al ritual que a la curación. Y por eso es cuando tenemos la oportunidad ahora, en estas últimas lecciones del curso, de volver a considerar si verdaderamente necesitamos tantos rituales como nos hemos propuesto una y otra vez. Por eso es que para el próximo año voy a abrir el ciclo 2024 de estudio de un curso de milagros para los que estén interesados. Este ciclo de estudio se llamará Milagros sin Magia y lo voy a tener todos los miércoles en punto de las 8 de la mañana. El precio de la clase es de $10. Van a ser por Zoom, quedan grabadas y las podrás constantemente revisar. En la clase vamos a ver los temas prácticos y técnicos del curso de milagros. Va a haber buen humor también, eso no puede faltar. Y para todos los que están iniciando el curso de milagros, esta puede ser una buena oportunidad para adentrarse en él. Así que si estás interesado, simplemente me envías un mensaje de WhatsApp y con todo gusto te doy todos los detalles para que te puedas unir a esta clase que voy a estar compartiendo todos los miércoles a través de Zoom. Son clases que no van a estar por YouTube, no se van a transmitir allí. Únicamente las voy a tener a través de la plataforma Zoom, para los que estén interesados y que quieran hacer preguntas o que quieran tratar algún tema que pueda parecer sensible. Así que los que estén interesados se los agradezco. Altamente recomendado, dice Almita, abierto a preguntas. ¿Cómo vas a practicar en estos días un curso de milagros? ¿Qué es lo que vas a poner en práctica en estos días? Estamos ya cerrando este ciclo 2023. Muchos iniciaron el estudio de un curso de milagros. De esa cantidad de estudiantes, algunos abandonaron el curso. Lo dejaron por complicado, lo dejaron por sentir miedo ante lo que se estaba expresando. Algunos otros continuaron. Y los que continuaron, tal vez lo hicieron por inercia, por costumbre. Tal vez ni siquiera por una práctica honesta, sino simplemente por no dejar.
continuar con la lectura. Pero hay algunos que sí tuvieron la oportunidad de practicar y al día de hoy están experimentando la paz interior. En este punto, muchos han logrado sentir esa paz y han logrado diferenciar entre la enfermedad y la curación. Y se dan cuenta que la curación es Dios, no la liberación de dolores físicos, sino la liberación del dolor de la separación mental con el amor. Todos ellos que han llegado a ese punto se convierten entonces en faros que iluminan a los que todavía se sienten perdidos. Y son los próximos que van a poder ofrecer una visión del curso de milagros totalmente amorosa y sin dogma. Si tú estás en ellos, te quiero agradecer por haber tenido esa disposición a ser guiado por parte de la luz interna que habita en ti. Gracias por permitirte ser un canal para reconocer la verdad de las ilusiones. Y si has llegado a este punto, la pregunta que te planteo y que me gustaría que dejaras aquí en los comentarios es: ¿cómo vas a practicar en estos días un curso de milagros? ¿Qué consideras que va a ser lo apropiado hacer para que los demás que no conocen el sistema puedan ver a ti o puedan ver en ti esa luz que quizá ellos están buscando? Esperemos que haya muchos milagros y muchos frutos. Así que nos vemos en otra emisión muy pronto por este canal de Instagram. Espero que próximamente tenga también yo la oportunidad de seguir haciendo transmisiones en esta plataforma. Todavía no he encontrado bien el formato que quiero utilizar. Seguramente por las noches voy a tener la oportunidad de conectarme para que hablemos de muchos temas. Y por las mañanas podemos revisar algunos puntos básicos de la lección del día y darte algunos anuncios. Así que te invito a mi nuevo grupo que se llama Milagros sin Magia, todos los miércoles de enero. Te invito también este sábado, 23 de diciembre, al análisis y reseña que voy a hacer del libro de Kenneth Wapnick llamado Una introducción básica a un curso de milagros. Y por supuesto te invito a que vivas en paz, a que la pases muy bien, a que disfrutes y que nunca te veas como Adán exiliado del paraíso. No eres ese Adán, tú eres el Hijo de Dios que sigue viviendo en el paraíso. Nos vemos muy pronto y que tengan un excelente día.